Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Impacto Podcast. Estamos muy contentos de tenerte una semana más aquí. Si es la primera vez que nos sigues, suscríbete y puedes checar nuestro contenido, pero si ya has estado acompañándonos cada semana, esta plática se va a poner muy buena, es un tema muy interesante y para este tema nos acompaña una amiga, ella es una amiga, pero también es compañera, con ella hacemos ministerio y es Joy. Hola Joy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación para poder compartir hoy. Sí, estamos muy contentos de que estés aquí y Sí. nos gustaría preguntarte y para que otras personas te conozcan, ya nos has platicado, ya has estado aquí con nosotros y nos has compartido que estás trabajando en Impacto Network. Pero platícanos un poquito qué es lo que haces en Impacto Network. Sí, claro que sí. Mi rol en Impacto Network es que soy la directora de comunicaciones y operaciones, entonces tengo la bendición de poder compartir lo que Dios está haciendo a través de la plantación de iglesias con iglesias e individuos en los Estados Unidos que apoyen a este ministerio. Muy bien. Órale, súper bien. Sí, qué labor tan importante el transmitir lo que se está haciendo aquí en México y gracias por tu trabajo, por tu servicio, la verdad es que es muy, muy bueno. Definitivamente, ¿no? Creo que es vital el compartir lo que está sucediendo porque es como cuando escuchas un testimonio, ¿no? Claro. Fortalece tu fe y sabe que lo que está haciendo Dios en México, pues es algo también grande, ¿no? Sí. Entonces creo que eso fortalece nuestra fe. Bonito trabajo. Sí, la verdad ya tengo como 5 años en ese rol y ha sido muy emocionante porque puedo estar con los plantadores, puedo estar un poquito en cada proyecto que hace impacto y saber más de cómo están siendo impactados vidas y comunidades. Padrísimo, súper bien. Joy, sabemos que también estás involucrada dentro de algunas clases que se da a través de Impacto Network. Y una de ellas hablas acerca de la recaudación de fondos, ¿verdad? Así es. Y de hecho yo cuando escuché sobre este tema fue un poquito complicado por el contexto en el que yo venía porque pues eran ideas diferentes, ¿no? ¿Por qué recaudar fondos? ¿O que no Dios suple de otras formas? Entonces había muchas ideas raras en mi cabeza o diferentes, ¿no? Entonces cuando escucho de la recaudación de fondos por medio de estos módulos o de estas enseñanzas, me hizo mucho sentido. Entonces, no sé si nos puedas compartir desde tu punto de vista qué es la recaudación de fondos y para quiénes es la recaudación de fondos. Pues realmente en el contexto del ministerio, el contexto de plantación de iglesias, recaudación de fondos es hacer conexiones y equipo con personas que puedan apoyar de manera con finanzas o oración para apoyar el sustento de un ministerio o un proyecto específico. Entonces podemos ver a plantadores de iglesias, la plantación en sí como proyecto o hasta incluso a veces ciertos proyectos, por ejemplo, hacer un estudio para podcast, para grabación, que obviamente tiene un presupuesto que se tiene que cumplir. Entonces, en esos casos, las personas que están involucrados, tal vez un plantador con su salario, su equipo, los artículos necesarios para la plantación, una persona puede recaudar fondos para algo así. Muy bien. Es muy interesante esto que nos estás diciendo. Hablabas, ¿no? De que en un contexto ministerial y todo lo que nos estás diciendo obviamente viene de un pro hacia el reino, hacia en nuestro caso, la visión de plantar nuevas iglesias, poder servirle a los pastores, el llegar y conectar con todo este tipo de personas. Pero platícanos un poquito cómo poder transmitir eso a las personas que quieren tal vez invertir en el reino a través de Impacto Network. ¿Cómo transmites esa confianza a la hora de hacer esa invitación? Sí. Yo creo que es muy importante para la persona que va a hacer la invitación a participar en el proyecto, porque realmente eso es lo que estamos haciendo. Estamos invitando a otras personas a que sean partícipes en el proyecto para el crecimiento del reino.
Entonces nosotros como personas que vamos a hacer esa invitación, tenemos que tener la confianza de que es Dios que nos está llamando a hacer ese proyecto. Tenemos que estar convencidos de que la visión que Dios nos ha dado es uno para crecimiento, para expansión, para poder impactar y transformar vidas. Entonces esa confianza que uno mismo tiene en que Dios puso el llamado en mi vida, eso te puede ayudar a transmitir confianza con las personas con quien te vas a reunir. También puedes mostrar confianza o puedes ganar confianza con las personas también con un grupo o una organización de respaldo. Claro. Si tú llegas a una cita con una persona para poder platicar de tu proyecto, si dices, soy parte del equipo, digamos, en Facto Network, en este caso, pues ellos pueden ver, mira, hay una organización que ya tiene historia, que ya está establecida, y esa organización va a estar viendo, va a estar checando, va a estar detrás de ellos como apoyo. Entonces, pues no estoy tirando mis recursos, pues a ver qué pasa. O se va a ir de fiesta, ¿no? Sí, exactamente. Da como otro nivel. Correcto. Hasta incluso de poder checar eso y tener esa confianza de otras personas. Sí, muy cierto. Me gusta cómo lo ven, Joy, el hecho de invitas a las personas a ser parte del proyecto. Porque definitivamente, no lo hemos hablado en otros episodios, para una plantación o en cualquier ministerio se necesitan dos cosas, ¿no? Las personas y el dinero. Exacto. Hay gente que tiene el llamado de estar sirviendo de tiempo completo, ¿no? Pero a veces por el tema financiero se ven limitados. Entonces, con base a esto, yo que insisto, me agrada la idea de invitar a las personas a ser parte del equipo. Incluso no sé si estén de acuerdo, yo creo que así como hay personas que tienen el llamado de servir de tiempo completo en un ministerio, hay personas que tienen el llamado de invertir económicamente, ¿no? Entonces es hacer como esa unión entre las personas que tienen el llamado y las personas que tienen empresas o lo que sea, pero que tienen la posibilidad económica de invertir. Entonces es hacer como ese match, ¿no? Pero, ¿en qué momento hacer una recaudación de fondos? Pues muchas veces, si tienes una plantación de iglesias, obviamente si ya tienes el equipo de personas, sería muy difícil empezar el proyecto sin tener los recursos financieros. Entonces es parte de la planeación. Okay. Entonces puedes empezar a ver la línea de tiempo. Así es. Y obviamente si tienes fecha de lanzamiento, tienes que empezar a hacer las cuentas, obviamente con el presupuesto, que incluye a veces cosas como salario, tal vez la renta de un local, equipo, materiales, sillas, cosas así. Entonces pueden empezar a ver qué tiempo se necesita para poder recaudar la cantidad necesaria para la plantación. Ok. Muy bien. Es interesante. Hay una línea de tiempo, ¿verdad? Hay un proceso. Y creo que es vital el que haya claridad de lo que se va a hacer o lo que está haciendo, porque eso transmites al momento, ok, ¿a qué me estás invitando? ¿Qué necesitas de mí? Pero si ya vienes con algo planificado, creo que puede ser mucho más efectiva la invitación que se está haciendo, ¿no? Sí, realmente cuando estamos presentando a alguien nuestro proyecto, queremos poder contestar todas sus preguntas antes de que las hacen. Sí. Entonces ya con una visión desarrollada, con esos detalles ya planeados, puedes llegar y también eso inspira confianza porque puedes hablar del tema, puedes hablar del área, puedes hablar de las estrategias. Entonces eso ayuda a las personas que están siendo invitados a invertir, que ellos pueden ver, mira, ellos sí tiene un plan, sí tiene una idea de cómo alcanzar a esta área, a las personas que viven allá. Y hasta como hablamos de tener como una organización de respaldo, hay un nivel de tener ese apoyo para rendición de cuentas que da esa confianza en cuando haces la invitación. Así es. Sí. Me gusta mucho la manera en que lo transmites y pienso esto, recuerdo que cuando la primera vez que nosotros escuchamos de recaudación de fondos fue en un
en un programa que tiene Impacto Network, que toca varios temas, entre ellos recaudación de fondos. Y dentro de la universidad donde hay una alianza y hay chicos que están poniéndolo en práctica, recuerdo mucho que hay un ejercicio de recaudación de fondos. Es un ejercicio donde hay una simulación y es totalmente como si fuera real lo que diríamos, cómo lo haríamos. Y me gustaría que nos platicaras un poquito, poniéndonos en los zapatos de la persona que en este caso va a recaudar fondos, ¿cuál sería su proceso a seguir? Porque nosotros, el tiempo que estuvimos y lo hemos visto en las otras generaciones, hay una enseñanza previa para que puedan llegar a ese punto. ¿Cuál es ese proceso que pasan los alumnos y las personas que quieren comenzar a hacer una recaudación de fondos? Como mencionas el curso, ahí damos mucha teoría. De hecho, estudiamos la Biblia y vemos bases bíblicas de por qué se puede hacer recaudación de fondos. También trabajamos un poquito en armar tu presentación en una invitación irresistible. Claro. Como decimos, donde tú puedes transmitir, puedes presentar esa visión, el proyecto, la plantación con las personas con quien vas a tener citas. Entonces, parte de eso es armar la presentación, tal vez un volante o información para que las personas en la cita tienen algo para que llevar a su casa, pero también, ya que tal vez en el mismo tiempo que estás preparando tu presentación, hay que sentarte a hacer una lista de tus conocidos, de tus contactos, porque ¿de qué te sirve tener toda la información si no tienes con quién compartir? Claro. Entonces es muy importante y muy interesante sentar a hacer esa lista. Y la verdad, en la vida real, poniéndolo en práctica, a veces es interesante ver las personas de la lista, las personas que, por ejemplo, en mi caso, soy misionera, vivo de apoyo de personas y iglesias en Estados Unidos. Ya llevo 14, 15 años, así. Y cuando yo empecé, cuando vi la lista, muchas de las personas que yo pensé, ellos me van a apoyar, ellos sí tienen recursos, van a ser parte del equipo. A veces esas personas en las cuales yo estaba confiando no se agregaron al equipo. Pero otras personas que tal vez yo no tenía tanta confianza en ellos, pues yo sé que batallan con sus finanzas, pero Dios movió sus corazones para hacerse parte del equipo. Y más que nada en ese tiempo de preparar la presentación, de hacer la lista, de hacer citas, a una cita personal, hemos visto que es lo más efectivo en vez de tal vez presentar a una congregación, pero cuando tienes la conexión personal, normalmente es cuando haces más enganche, más clic con las personas para que lleguen a ser parte del equipo. Y en todo ese proceso, lo más importante es la oración. La oración es la clave para todo esto, que Dios esté preparándote a ti para tu proyecto, pero también está preparando a las personas que van a escuchar del proyecto y que van a tomar ese paso de fe y decir, yo quiero ser parte del proyecto. Sí, muy bueno. Buenísimo. Ahorita decías que tú tienes cierto tiempo viviendo así, ¿no? Como misionera que eres y tú, en general tu familia, ¿no? Y también antes comentabas que hay diferentes, dentro del presupuesto se contemplan algunas áreas, ¿no? Lo comentabas, puede ser inmobiliario, renta, incluso el salario, ¿no? Entonces, hay motivaciones correctas, ¿no? Y se puede tener todo un plan establecido, pero ¿habría motivaciones incorrectas? Y si las hay, ¿cuáles serían, Joy? Pues como en cualquier área, puede haber motivaciones correctas y también motivaciones incorrectas, exactamente. Entonces, por ejemplo, si alguien está pensando, va a ser muy fácil que recaude ese dinero y vivo de manera muy fácil, en una vida muy cómoda, porque estoy a muchas millas, estoy a muchos kilómetros de las personas que están enviando el apoyo, pues ni se van a dar cuenta. Pero realmente si estamos examinando constantemente el por qué
Claro. estamos haciendo el proyecto, para quién estamos haciendo el proyecto. Obviamente es para Dios, para las personas que no lo conocen todavía. Y si tenemos esa idea, ese pensamiento en nuestra mente, siempre nos ayuda a tener esas motivaciones correctas. Sí, me gusta Muchas mucho esto que mencionas. Y mencionabas algo y te he escuchado como todo el tiempo que te refieres como a decir el equipo. Equipo, o sea, las personas que apoyan, que son parte del equipo. Creo que eso es algo muy bueno porque creo que ayudan a verlo de esa manera, ¿no? O sea, prácticamente ellos hacen una parte del lado, no sé, en este caso aquí es otra parte y son diferentes áreas en las que están, pero al fin y al cabo es un equipo. Sí, o sea, son necesarias las diferentes áreas, entre ellas las personas que invierten, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es la recomendación que tú haces para las personas que quieren recaudar de fondos? ¿Cómo puedes agradecerle a esas personas? Porque obviamente el tema del dinero específicamente es un tema que puede ser un poco, que se pueden romper relaciones y que es un tema delicado, que entre más claridad haya es mejor, hay más confianza. Pero hablando de esto, ¿cómo se ve esto en la práctica, amiga? ¿Cómo se ve esto en el sentido de cómo transmites ese agradecimiento? ¿Cómo rindes ciertas cuentas, tal vez? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que es muy importante, como tú dices, es un equipo. Hay personas en la iglesia que tienen el llamado a ir y los que no tienen el llamado a ir, tienen el llamado a enviar. Claro. Entonces, en mi iglesia natal, eso era la filosofía. En cuanto a misiones, en cuanto al alcance, vas o envías. Entonces, realmente es un trabajo de equipo. Y cuando estamos viendo la rendición de cuentas y también el agradecimiento, hay muchas formas diferentes en la manera que uno lo puede hacer. En mi caso personal, y algo que comparto con las personas que están empezando a recaudar fondos o están estudiando acerca de ese tema, es ser constante. Por ejemplo, nosotros cada mes enviamos por email como un reporte cada mes donde hablamos de algunas victorias que estamos viendo, algunas peticiones de oración para que las personas que son parte del equipo de lejos pueden sentirse conectados. Claro. Entonces ellos están al tanto de lo que está pasando, de las victorias que estás teniendo. Y aparte de uno general que enviamos, intento cada mes, cada 2 meses, sentarme con algunas personas que están en la lista y enviarles un email, un mensaje, un WhatsApp, algo así personal para agradecerles. No tiene que ser muy largo, pero oye, muchas gracias. Vimos esta victoria en el mes. Tú eres parte del equipo que lo hizo posible. Wow. También, como la mayoría de nuestro apoyo es basado en Estados Unidos, cuando nosotros viajamos a visitar a las iglesias o visitar a las personas que nos apoyan, llevamos unos detallitos, unos dulces mexicanos. Me encantó, hay un súper aquí en Querétaro llamado H-E-B que tiene las bolsas como de mandado, pero con la imagen de Querétaro. Y tiene Peña de Bernal, los arcos. Entonces yo compré como 15 de esos y los llevé a Estados Unidos para regalar a las personas. Entonces no tiene que ser un detalle muy costoso, pero es algo que les ayuda a recordar a las personas que te apoyan que son importantes. Y sin ellos, la obra no va a proceder. Así es. Sí, y mantener esa idea de que es un equipo, ¿no? Sí. Creo que yo me quedo ahorita con eso. Esa es la clave, ¿no? Eso es algo vital. Joy, me imagino que te has enfrentado con ciertos retos, ¿no? Al momento de recaudar fondos. De hecho, en algún momento escuchaba un testimonio, ¿no? De una persona que decía... Estaba recaudando fondos en una iglesia y al momento de las preguntas
una persona levanta la mano y dice, oye, pero ¿por qué no te pones a trabajar, no? Entonces, hay todo ese tipo de ideas, y lo cual también son válidas, ¿no? Porque tienen su conocimiento, su entendimiento que los lleva a actuar de esa forma, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el más grande reto que has enfrentado en el asunto de recaudación de fondos? Pues puedo pensar en algunas ocasiones. Para mí, el empezar era muy difícil. A pesar de que fue hace como 15 años, estaba soltera, entonces mi presupuesto no era muy elevada, pero aún así sentía como un presupuesto muy alto para tener que alcanzar. Okay. Pensando, no, va a ser súper difícil, va a tomar muchísimo tiempo. Y realmente, gracias a Dios, pude recaudar la cantidad en como 6 meses. Okay. Desde cuando empecé a realmente hacer las citas y las invitaciones, pude recaudarla de manera bastante rápido porque ya había pasado como un año compartiendo con otras personas el llamado que Dios había puesto en mi vida. Okay. Todavía no tenía el cómo iba a llegar, con qué organización, nada, pero pasé un año diciendo, Dios me ha llamado a este ministerio. Entonces ya las personas estaban preparadas para que yo llegara con ellos a hacer la invitación. Y parte de eso también fue el cambiar mi mentalidad de, es una petición de fondos, no, porque el pensar, como tú decías, el pensar en ir a pedir es muy difícil, yo creo que para todos. Pero cambiar mi idea a, voy a invitarlos a ser parte de este proyecto, de esta misión, de esta oportunidad de alcanzar a personas para Cristo, eso me liberó del poder de sentir la carga sobre mí. Claro. Porque dije, ¿sabes qué? Si Dios quiere que siga con este proyecto, Él va a poner los recursos. Entonces, es mi trabajo compartir, invitar, y Dios va a mover en las personas para que sean parte del equipo. Sí, correcto. Sí. Oye, a lo mejor ya es un poquito más personal esta y está bien si no la quieres responder, pero ¿no llegaste a enfrentarte a ti misma con la idea de ¿por qué no mejor me pongo a trabajar? O sea, sé que es incómodo porque de hecho yo lo he vivido y para mí sí ha sido así. Entonces, tú no llegaste a experimentar eso o ese temor, a lo mejor tú no lo veías así, pero lo que decía hace ratito, ¿no? De ese temor de que las personas digan, oye, pues ponte a trabajar, ¿no? Hay mucha gente que hace eso, ¿no? ¿Llegaste a experimentar algo así? Antes de tomar la decisión de entrar en el ministerio a tiempo completo, tenía muchas ganas de servir en misiones, porque yo crecí en una iglesia donde cada año, 1 o 2 veces al año, un grupo iba a veces venía aquí a México o iba a Nicaragua, iba a Kenia, iba a muchos lugares diferentes a apoyar a misioneros que la iglesia apoyaba. Entonces siempre tenía esa curiosidad y esas ganas de poder participar un poquito. Entonces tenía el panorama de las personas que iba 2 semanas al año a trabajar, a apoyar, pero también los misioneros que estaban ahí de tiempo completo. Entonces, había un punto cuando estaba en la universidad, estaba estudiando y empecé a dudar de ese llamado en mi vida. Y pensaba, pues, puedo ser una maestra de español y tendré los veranos libres y voy 15 días, voy un mes, apoyo y ya regreso a mi carrera. Pero cuando tuve una experiencia, de hecho, llevando un grupo de jóvenes con 15 días de viaje, conocí a unos misioneros y en un proceso de unos 2 años, Dios puso muy claramente en mi vida que yo sí podía, con su ayuda, ser misionera. Wow, buenísimo. Sí, creo que esto que nos compartes, cómo Dios va moviendo el corazón, ¿no? De las personas, tanto de los misioneros, como es tu caso, como de las personas que son parte, ¿no? Que son parte del equipo. Y me gusta mucho esta filosofía de orar, que nos platicabas al principio, que en todo el proceso hay oración, es estar
involucrando constantemente a Dios y que Él empiece a tanto abrir puertas para esas personas como del otro lado las personas que están siendo parte de con la recaudación de fondos, también que toque sus corazones, ¿no? Y que confirme ciertas cosas. Creo que tú lo dices mucho y creo que lo hemos experimentado, hay muchas personas que quieren simplemente ser parte de algo así, ¿no? Y que quieren solo tener la oportunidad, pero a veces hay juicios en nosotros que tal vez no, porque yo sé esto, sí, porque, o solo vemos como a los que tal vez económicamente puedan representar como, no, pues ellos no les sería incómodo o no les quitaría, pero realmente hemos visto, y con lo que nos platicas, que es algo que Dios trabaja y no importa tanto la cantidad en este caso, sino ese mover en el corazón de las personas, ¿no? Esa intención, y es un principio la parte de sembrar para el reino, ¿no? Y la verdad es que está buenísimo este tema. Creo que podríamos extendernos un poquito más y que nos platicaras, pero vamos a dejarlo tal vez para otro momento. Muchas gracias, Joy, porque nos acompañaste. Gracias porque estás aquí con nosotros y nos abriste tu corazón en varias experiencias, y esperemos que no sea la última vez que viene a platicar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente es muy importante que las personas que están en nuestro equipo sienten como son los héroes. Que estamos reconociendo, yo no puedo hacer mi trabajo, mi ministerio, la obra, sin que ustedes están poniendo de tu parte. Son ustedes que están haciendo la obra a través de este proyecto. Muy bueno, muy cierto, buen punto para cerrar, ¿no? Joy, por último, y muy breve, ¿qué le dirías a aquella persona que está contemplando la idea de recaudar fondos? Si pudiera hablar con el Joy de hace 15 años, le diría, ten fe, haz las llamadas, porque a veces el levantar el teléfono, el celular, es lo más difícil. Ten fe, haz llamadas, comparte y confía. Wow. Pues ahí está, muy buen punto para cerrar, ¿no? Ten fe, haz las llamadas, confía y actúa, ¿verdad? Es necesario hacerlo. Definitivamente hay que poner manos a la obra, ¿no? Muchas gracias, Joy. Gracias por compartir. Y pues queremos agradecerles también a ustedes por estarnos escuchando y por seguirnos. Si tú aún no sigues a Más Impacto Podcast, te invitamos a que lo hagas. Los puedes encontrar en las diferentes plataformas. O de igual forma puedes encontrar a Impacto Network en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.